Uno quiere oírlas, pero cuando uno habla con personas, estas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. Entonces estábamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. Devuélvame el libro, dijo. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, propuso el viejo, y yo te enseñaré cómo llegar hasta el tesoro escondido. El chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente lo vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizá fuese su marido, iba a conseguir arrancarle muchas más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía de ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, cogió una rama y comenzó a escribir en la área de la plaza. Cuando se inclinaba, algo se vio brillar en su pecho con una intensidad tal que casi cegó al muchacho. Pero un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que ignoraba. Leyó cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. Soy el rey de Salem, había dicho el viejo. ¿Por qué un rey conversa con un pastor?, preguntó el muchacho, avergonzado y admiradísimo. Existen varias razones, pero la más importante es que tú jamás has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabía qué era eso de la leyenda personal. Es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es
su leyenda personal. En ese momento de la vida todo se ve claro, todo es posible y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trataba de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedará boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad porque existen una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra, aunque solo sea viajar o casarse con la hija del comerciante de tejidos o buscar un tesoro. El alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas o con la infelicidad, la evidencia, los celos. Cumplir su leyenda personal es una única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa, y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Durante algún tiempo permanecieron en silencio, contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar. El viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz que con su carrito rojo estaba en un rincón de la plaza. Aquel vendedor también deseó viajar cuando era niño, pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas y así juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, piensa pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. Debería haber elegido ser pastor, pensó en voz alta el muchacho. Lo pensó, dijo el viejo, pero el vendedor de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa, mientras que los pastores tienen una casa. Duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón al recordar a la hija del comerciante. En su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas. En fin, ¿qué es lo que las personas piensan sobre vendedor de palomitas y pastores? Pasa
a ser más importante para ellas que la leyenda personal. El viejo hojeaba el libro y se distrajo leyendo una página del chico. Esperó un poco y le interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido. ¿Por qué habla de todo esto conmigo? Porque tú intentaste vivir tu leyenda personal y está a punto de desistir de ella. Y usted, al parecer, siempre en estos momentos, no siempre de esta forma, pero jamás deje de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras veces, en un momento crucial, hago que todo se vuelva más fácil y cosas así. Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecerse ante un garimpeiro, buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en un río y había partido 999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el garimpeiro pensó en desistir y solo le faltaba una piedra, solamente una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Su transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos, pero la arrojó con tanta fuerza que chocó contra otra y se rompió, mostrándole la esmeralda más bella del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo con cierta amargura en los ojos. Quizá también sea por eso que desisten tan pronto, pero así en el mundo. Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua y enterrados también por ellos, prosiguió el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la 10ª parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una 10ª parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si piensas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una parte
a la gitana. Los gitanos son muy listos, dijo el viejo, con un suspiro. De cualquier manera, es bueno que aprendas que todo en la vida tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. El viejo le devolvió el libro. Mañana a esta misma hora me traes aquí una 10ª parte de tus ovejas, y yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no consiguió concentrarse. Estaba agitado y tenso porque sabía que el viejo decía la verdad. Se fue hasta el vendedor y le compró una bolsa de palomitas. Mientras meditaba si debía o no contarle lo que le había dicho el viejo. A veces es mejor dejar las cosas como están, pensó el chico, y dijo nada. Si se lo contaba al vendedor, se pasaría 3 días pensando en abandonarlo todo. Pero estaba muy acostumbrado a su carrito. Podía evitarle ese sufrimiento. Comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio y en él una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quieres algo?, preguntó el hombre de la ventanilla. Quizá mañana, contestó el chico, alejándose. Solo con vender una oveja podría cruzar hasta el otro lado del estrecho. Era una idea que les espantaba. Otro soñador, dijo el hombre de la ventanilla a su ayudante. Mientras los muchachos se alejaban. No tiene dinero para viajar. Cuando estaba en la ventanilla, el muchacho se había acordado de sus ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Había pasado 2 años aprendiéndolo todo sobre el arte del pastoreo. Había es alquilar, cuidar a las ovejas preñadas, protegerlas de los lobos. Conocía todos los campos y pasto de Andalucía. Conocía el precioso y el precio justo de comprar y vender cada uno de sus animales. Decidió volver al establo de su amigo por el camino más largo. La ciudad también tenía un castillo y decidió subir la rampa de piedra y sentarse en una de sus murallas. Desde allí arriba se podía ver África. Alguien le había explicado que cierta ocasión que por allí llegaron los moros que ocuparon durante tantos años casi toda España. Y el muchacho detestaban a los moros.
Además, habían sido ellos los que trajeran a los gitanos. Desde allí podían ver también casi toda la ciudad, inclusive la plaza donde había conversado con el viejo. Maldita sea la hora en que encontré a ese viejo, pensó. Había ido solamente a buscar a una mujer que interpretase sueños. Ni la mujer ni el viejo concedían importancia al hecho de que él era un pastor. Eran personas solitarias que ya no confiaban en la vida y no entendían que los pastores terminarán aficionándose a sus abejas. Él conocía los detalles de cada una de ellas, sabía cuál cojeaba, cuál tendría cría dentro de 2 meses y cuáles eran las más perezosas. Sabía también cómo esquilarlas y cómo matarlas. Si se decidiera a partir, ellas sufrirían. Comenzó a soplar el viento. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba levante, porque con él llegaron también las oradas de infieles, hasta que conoció Tarifa. Nunca había imaginado que África estuviera tan cerca. Eso suponía un gran peligro. Los moros podían invadir nuevamente. El levante comenzó a soplar más fuerte. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. Estaba también la hija del comerciante, pero ella no era tan importante como las ovejas, porque no dependían de él. Hasta era imposible que ni se acordara de él. Tuvo la seguridad de que si no aparecía dentro de 2 días, la chica ni siquiera lo notaría. Para ella todos los días eran iguales, y cuando todos los días parecen iguales, es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo. Ya abandoné a mi padre y a mi madre y el castillo de mi ciudad. Ellos se acostumbraron y yo me acostumbré. Las ovejas también se acostumbrarán a mi ausencia, pensó el muchacho. Desde allá arriba contempló la plaza. El vendedor de palomitas continuaba vendiendo sus papelinas. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había estado conversando con el viejo y se dio un largo beso con el vendedor de palomitas. Dijo para sí sin completar la frase, porque el levante había comenzado a soplar con más fuerza y él se quedó sin
sintiendo el viento en el rostro. El viento traía a los moros, es verdad, pero también traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo, traía el sudor y los sueños de los hombres que un día habían partido en busca del desconocido, de oro, de aventuras y de pirámides. El muchacho comenzó a invadir la libertad del viento y percibió que podría ser como él. Nada se lo impedía, excepto él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía no eran más que los pasos de su leyenda personal. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo a mediodía. Traía 6 ovejas consigo. Estoy sorprendido, exclamó mi amigo. Compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre es así, dijo el viejo. Lo llamamos el principio favorable. Si juegas a las cartas por primera vez, verás que casi con seguridad ganas. Es la suerte del principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu leyenda personal. Después comenzó a examinar las 6 ovejas y descubrió que una de ellas cojeaba. El muchacho le explicó que no tenía importancia porque era la más inteligente y producía bastante lana. ¿Dónde está el tesoro?, preguntó. El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. El muchacho se asustó. La oveja le había dicho lo mismo, pero no le había cobrado nada. Para llegar hasta él tendrás que conseguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que Él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijera nada, una mariposa comenzó a revolotear entre él y el viejo. Se acordó de su abuelo. Cuando era pequeño, su abuelo le había dicho que las mariposas son señal de buena suerte, como los grillos, las mariquitas, las lagartijas y los trébolos de 4 hojas. Eso es, dijo el viejo, que era capaz de leer sus pensamientos, exactamente como tu abuelo te enseñó. Estas son las señales. Después el viejo abrió el manto que le cubría el pecho. El muchacho se quedó impresionado con lo que vio y recordó el brillo que había detectado el día anterior. El viejo llevaba en un pectoral de oro macizo, cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía de ir disfrazado así para huir de los asaltantes. Toma, dijo el viejo, sacándose una piedra blanca y una piedra negra que llevaba prendidas en el centro del pectoral de oro.
se llamaba Urim y Tumín. La negra quiere decir sí y la blanca quiere decir no. Cuando tengas dificultades para percibir las señales, te serán de utilidad. Hazle siempre una pregunta objetiva, pero en general procura tomar tú las decisiones. El tesoro está en las pirámides y esto tú ya lo sabías, pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. El muchacho se guardó las piedras en el zurrón. De ahora en adelante tomará sus propias decisiones. No te olvides de que todo es una sola cosa y sobre todo no te olvides de llegar hasta el fin de tu leyenda personal. Antes, sin embargo, me gustaría contarle una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en el alto de una montaña. Allí vivía el sabio que buscaba. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas conversando en los rincones, una pequeña orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa repleta de los más deliciosos manjares de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que le atendiera. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirte un favor, añadió el sabio, entregándole una cucharita de té en la que dejó caer 2 gotas de aceite. Mientras camines, lleva esta cucharita y cuida de que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las 2 horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal?, preguntó el sabio. ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de una de mis bibliotecas? El joven, avergonzado, confesó
que no había visto nada. Su única preocupación había sido no dejar derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado, pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya más tranquilo, el joven cogió nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores, el esmero con que cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. Pero, ¿dónde están las 2 gotas de aceite que te confié?, preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta que las había derramado, pues este es el único consejo que pudo darte. Él dijo el más sabio de los sabios. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. El muchacho guardó silencio. Había comprendido la historia del viejo rey. A un pastor le gusta viajar, pero jamás olvida a sus ovejas. El viejo miró al muchacho y con las 2 manos extendidas hizo algunos gestos extraños sobre su cabeza, pues cogió las ovejas y consiguió su camino. En lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido por los moros, y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte. Aquella tarde se sintió el viento de levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado, temerosas de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían era solo comida y agua. Melquisedec completó el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al muchacho, del mismo modo que jamás volvería a ver a Abraham. Después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, esta era su obra. Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen leyenda personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. Lástima que se olvidara en
en seguida de, de mi nombre, pensó. Debería haberse repetido varias veces, así cuando hablase de mí diría que soy Melquisedec, el rey de Salem. Después miró hacia el cielo un poco arrepentido. Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, Señor. Pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. Qué extrañas es África, pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar, igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumando una pipa gigante que se pasaban de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres cogidos de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar mientras todo a su alrededor se arrodillaba y golpeaban la cabeza contra el suelo. Cosas es infieles, dijo. Cuando era niño veía siempre en las iglesias que su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la espalda desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los fieles tenían una mirada siniestra. Además de esto, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle, un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino, pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La ventana de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo. Y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizá unos pocos días, estarán junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de señales mientras atravesaba el mar. Había estado pensando en las señales, si había a qué se refería durante el tiempo
en que estuvo en los campos de Andalucía. Se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía conseguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce también a las ovejas, también conducirá al hombre, reflexionó, y se quedó más tranquilo. Él te parecía menos amargo. ¿Quién eres? Oyó que él le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español? Se interesó el reciente llegando. Era un hombre joven vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser aquella ciudad. Tendrá más o menos misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho, y pide un vino para mí. De, de, detesto este té. Detesto este té. No hay vino en este país, dijo el recién llegado. La región no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras. Si es posible, puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta allí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y uno podía perder aquella oportunidad. Había que atravesar todo el desierto del Sahara, continuó el reciente llegado, y para eso se necesita dinero. Quiero saber si tienes el dinero suficiente. Al muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño del bar se acercó y miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado.
Vámonos, dijo el recién llegado. Él no quiere que nos quedemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y sacó al chico hasta la calle. Quería tu dinero, dijo. Tánger no es igual que el resto de África. Estamos en un puerto y en los puertos hay siempre muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. ¿Podemos llegar mañana a las pirámides?, dijo. El otro, cogiendo el dinero, pero necesito comprar 2 camellos. Salieron andando por las estrechas calles de Tánger. En todas las esquinas había puesto de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza donde funcionaba el mercado. Había millares de personas discutiendo, viviendo, comprando hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas, pero al muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo. Al fin y al cabo tenía todo su dinero en las manos. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de delicadeza. Él no concedía las costumbres de las tierras extrañas que estaban pasando. Bastará con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás ha visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo, pero se dio cuenta de que se había quedado 2 segundos distraído mirándola. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado, porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada, algunos momentos más, hasta que se armó de valor y se dio la vuelta a su alrededor. El mercado
las personas yendo y viniendo, gritando y comprando las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto las monedas de cobre, los hombres cogidos de la mano por las calles, las mujeres con velo en olor a comida extraña, pero en ninguna parte, absolutamente y definitivamente en ninguna parte del rostro de su compañero, el muchacho aún quiso pensar que se había perdido de vista momentáneamente, resolvió quedarse allí mismo esperando a que el otro volviera al poco tiempo. Un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron, golpeaban las cabezas en el suelo y cantaron también. Después, como un ejército de laboriosas hormigas, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol comenzó a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo, hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban las plazas. Recordó que cuando aquel sol había nacido por la mañana, él estaba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas y una cita concertada con una chica. Por la mañana, mientras andaba por los campos, había todo lo que le había a suceder. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente. Era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma que hablaban. Ya no era un pastor y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero para volver y empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del mismo sol. Puesto y sintió pena de sí mismo, porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daban vergüenza llorar. Jamás había llorado delante de sus propias ovejas. Pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró, porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas, era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar
y me recibían bien, pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a las que encontraron tesoros escondidos porque yo no encontré el mío. Y si siempre procuraré conservar el poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. Abrió su zurrón para ver lo que tenía dentro. Quizá le había sobrado algo del bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que le había dado el viejo. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas, extraídas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo, pensó el chico, sacando las piedras de la bolsa para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto y era la única verdad que otro chico le había dicho. Un puerto está siempre lleno de ladrones. Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle de que no confiara en aquel hombre. Soy como todas las personas. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Se quedó mirando las piedras y las tocó sucesivamente con cuidado, teniendo la temperatura y la suficiente lisa para ellas eran un tesoro. El simple contacto de las piedras le dio más tranquilidad, le recordaba al viejo: cuando quieras una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Le había dicho. Le gustaría saber cómo podía saber verdad, aunque yo estaba en un momento vacío, sin un sentimiento en el bolsillo y sin ovejas para guardar aquella noche, pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey que sabía su historia, sabía cerca las armas de su padre y de su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la divinación, se llaman Urim y Tumim. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro del zurrón y decidió hacer la prueba. El viejo le había dicho que formulara preguntas claras, porque las piedras solo servían
para quien sabe lo que quiere. El muchacho preguntó entonces si la bendición del viejo continuaría aún con él. Sacó una de las piedras. Era así: voy a encontrar mi tesoro. Metió la mano en el saco para coger una piedra. Cuando ambas se escurrieron por un agujero en la tela, el muchacho nunca se había dado cuenta de que su zurrón estuviera roto. Se inclinó para recoger a Urim y Turrim y colocarlas otra vez dentro. Al verlas en el suelo, sin embargo, otra frase surgió en su cabeza: aprenden a respetar y a seguir las señales, le había dicho el viejo rey. Una señal. El chico se rió para sus adentros. Después recogió las 2 piedras del suelo y las volvió a colocar en el zurrón. No pensaba coser el zurrón del agujero. Las piedras podrían escaparse por allí siempre que quisieran. Había entendido que no se deben preguntar ciertas cosas para no huir del propio destino. Prometí tomar mis propias decisiones, se dijo, pero las piedras le habían dicho que el viejo seguía con él y eso le dio más confianza. Miró nuevamente el mercado vacío y ya no sintió el deseo peración de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. Y al cabo, todo lo que él quería era exactamente eso: conocer mundos nuevos. Incluso, aunque jamás llegase hasta las pirámides, él ya había ido mucho más lejos que cualquier pastor que conociese. Si ellos supieran que apenas a 2 horas de barco existen tantas cosas diferentes. El mundo nuevo aparecía frente a él bajo la forma de un mercado vacío, pero él ya había visto que el mercado lleno de vida y nunca más lo volvió. Se acordó de la espada. Le costó muy caro contemplarla durante unos instantes, pero tampoco había visto nada igual en su vida. Sintió de repente que él podía contemplar el mundo como una pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó, antes de que un inmenso cansancio le hiciese caer dormido. De él lo despertó un hombre que lo estaba tocando con el codo. Se había dormido en medio del mercado
y la vida de aquella plaza estaba a punto de recomenzar. Miró a su alrededor buscando a sus ovejas y se dio cuenta de que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida. Ahora podía seguir en busca de un tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. La noche anterior había escogido ser un aventurero igual que los personajes de los libros que solía leer. Comenzó a deambular sin prisa por la plaza. Los comerciantes levantaban sus paradas. Ayudó a un pastelero a montar la suya. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel pastelero. Estaba alegre, despierto ante la vida, listo para empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que él recordaba algo al viejo, aquel viejo y misterioso rey que había conocido. Este pastelero no hace dulces porque quiera viajar o porque se quiera casar con la hija de un comerciante. Este pastelero hace dulces porque le gusta hacerlos, pensó el muchacho, y notó que podía hacer lo mismo que el viejo, saber si una persona está próxima o distante de su leyenda personal. Solo con mirarla es fácil. Yo nunca me había dado cuenta de esto. Cuando acabaron de montar el tendedero, el pastelero le ofreció el primer dulce que había hecho el muchacho. Se le comió, le dio las gracias y siguió su camino. Cuando ya se había alejado un poco, se acordó de que se había montado el puesto entre una persona que hablaba árabe y la otra español, y se había entendido perfectamente. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras, pensó el muchacho. Ya lo experimenté con mis ovejas y ahora lo practico con los hombres. Estaba aprendiendo varias cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que sin embargo eran nuevas porque había pasado por él sin notarlas y no las había notado porque estaba acostumbrado a ellas. Si aprendo a descifrar el lenguaje sin palabras, conseguiré descifrar el mundo. Todo es una sola cosa, había dicho el viejo. Decidió caminar sin prisa y sin ansiedad por las callejuelas de Tánger. Solo así conseguirá recibir las señales. Exigía mucha paciencia,
Pero esta es la primera virtud de un pastor. Aprende nuevamente, se dio cuenta de que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le había enseñado sus ovejas. Todo es una sola cosa, había dicho el viejo. El mercader de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimenta todas las mañanas, llevando casi 30 años en aquel mismo lugar. Una tienda en lo alto de una ladera donde raramente pasaba un comprador. Ahora era tarde para cambiar las cosas. Lo único que había y sabía hacer en la vida era comprar y vender cristales. Hubo un tiempo en que mucha gente conocía su tienda. Mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemanes, siempre con dinero en los bolsillos. En aquella época era una gran aventura vender cristales y él pensaba que él se haría rico y que tendría hermosas mujeres en su vejez. Pero el tiempo fue pasando y la ciudad se transformó. Ceuta creció más que Tánger y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron y en la ladera quedaron muy pocas tiendas y nadie subía la ladera por unas pocas tiendas. Pero el mercader de cristales no tenía elección. Había pasado 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristales y ahora era demasiado tarde para cambiar el rumbo.